Una de las cosas que a mí más me gusta de la historia es entender hechos que quizás pasaron por debajo de la mesa. Cosas que la gente a lo mejor no notó o no se enteró, o cosas que sencillamente no están escritas en la historia regular. Y poder entender y darle sentido o un sentido distinto quizás a los hechos que pasaron. Por eso es que estoy haciendo esta serie, para que en cada capítulo descubrir una historia diferente, descubrir otra historia. Al acercarte a este lago en Centroamérica verás puntas de árboles en su superficie. Y estas no son islas, son puntas de montaña. Hace 150 años esto era una densa jungla, no un lago. Y te voy a contar la historia de cómo un sueño pudo convertirse en una maravilla moderna. Te voy a contar la historia del Canal de Panamá. Para hablar del canal hay que hablar de la ruta de tránsito. El Istmo de Panamá conecta tanto el norte con el sur del continente. Ahora era el movimiento de mercancías, gentes y enseres de este a oeste, dentro de todo lo que era el Imperio Español. Una ruta en la parte más estrecha del istmo que conecta ambos mares, que era el camino real que iba desde la ciudad de Panamá hasta Portobelo, y el otro el camino de cruces, hasta que eventualmente nos independizamos de España. Nos unimos voluntariamente a Colombia en 1821. La ruta entonces va evolucionando un poco porque entonces la tecnología cambia. Se inventa el ferrocarril y Estados Unidos se expande. Y entonces Estados Unidos se convierte en un país enorme, 10 veces el tamaño que era originalmente. Cuando empiezan a colonizar la California, encuentran oro. Y para eso no había ferrocarril todavía en Estados Unidos. Así que una compañía estadounidense tiene una concesión del gobierno colombiano para hacer un ferrocarril aquí, que es el primer ferrocarril transcontinental que se construye, que fue el ferrocarril transísmico que todavía funciona, 150 años después. ¿Cómo podemos viajar rápidamente de aquí a aquí con un pedazo de tierra llamado América en el medio? Si nos acercamos a este pequeño paso de tierra de 80 kilómetros, pareciera que fuera un sitio muy fácil para poder hacer esta hazaña, ¿no? Cortar la maleza de estos 80 kilómetros sería muy simple, ¿cierto? Pues no, este enigma no era para nada fácil. Estos 80 kilómetros de tierra probaron ser bien difíciles de cortar. Selva dura y tupida, llena de peligros, caliente y despiadada, con un clima lluvioso la gran parte del año. Y cuando digo lluvias me refiero a lluvias de verdad, sin contar con las montañas que hay que atravesar. Mientras que el comercio internacional y la era industrial seguía creciendo, cada vez había más poderes tratando de conseguir un paso sencillo a través de Centroamérica y así crecer su poder. Y entonces llegamos a este periodo en el que ya está el ferrocarril, está la revolución industrial dándole todo. Y es este momento de oro en el desarrollo de tecnología que todo el mundo siente que todo es posible. Las distancias se están acortando, el telégrafo ha unido a las poblaciones de todo el mundo con información y se empieza a desarrollar la tecnología a vapor. Por todos lados, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, todos hacen expediciones para ver cuál es la mejor ruta, cuál es la más viable, cuál es la más barata. O sea, una compañía francesa logra construir el canal de Suez y se unen el mar Mediterráneo con el océano Índico. Ferdinand de Lesseps, que había construido el canal de Suez, convence a media Francia, prácticamente a punta de carisma, de que vamos a hacer un canal por Panamá. Y el tipo se arma la Compañía Universal del Canal Interoceánico, con mucha gente de prestigio detrás de Francia, empresarios, banqueros, consigue el financiamiento, empiezan las obras más o menos entre 81 y 82. Y cuando eso sucede, se dan cuenta que era mucho más difícil de lo que iban a hacer. Lo que el ego de Lesseps no comprendió es que Egipto es un desierto plano y Panamá no. Selva húmeda, ¿recuerdan? Estas montañas que quieres cavar están bien arriba del nivel del mar. Así que si quieres cavar hasta el nivel del mar para poder hacer un canal plano, será todo menos fácil. Aquí era una selva tropical, una ruta con población, que hay que recordar que la zona transísmica estaba muy poblada. Había muchos poblados que habían estado ahí por 300, 400 años desde que éramos colonia. Y con una naturaleza eternamente hostil, con ríos de por medio, el río Obispo, que ya no existe, el río Grande que desembocaba en la actual puerta Pacífico del Canal de Panamá, y el río Chagres, que nadie había podido domar en ese momento porque era el río más caudaloso en el centro del país. Y los franceses empezaron a cavar. Bueno, no los franceses. Traen miles de trabajadores desde las Antillas, que entonces eran colonias británicas y francesas. Traen gente de casi todo el mundo. Para hacer el cuento largo corto, entre el 81 y el 89 fracasan, mueren miles de personas. Cavando a mano limpia, con hachas, picos y palas, con mala salud, con pobre alimentación, en el caliente vapor de la humedad de la selva. Murió tanta gente que en verdad tú no sabes dónde están enterrados. O sea, la gente piensa del cementerio francés que está ahí en la zona, que lo mantienen a veces limpiecito con un par de crucecitas y cosas. Ahí no hay más de 300 personas. No se sabe quiénes son y murieron probablemente entre 10.000 y 20.000 personas, que son los estimados que la gente dice. Habían fracasado cuando Ferdinand de Lesseps les había prometido que iban a lograr todo. Y no solo que la gente moría, más allá de eso, la excavación no funcionaba. No importaba qué tanto cavaran y avanzaran, la lluvia constante traía
todos los escombros y tierra extraída de vuelta al canal, haciendo la tarea casi imposible. La compañía colapsa, los inversionistas franceses quedan en la bancarrota, y estos inversionistas no eran solo algunos ricos o personas de prestigio, sino el ciudadano normal francés que tenía para comprar bonos que emitió la compañía y acciones a lo largo de esos 10 años, y eventualmente desencadenó la bancarrota de la compañía, la pérdida de las inversiones de los accionistas y una pérdida de prestigio en Francia horrible. Los inversores no querían seguir gastando dinero, era imposible. Así que la compañía decidió desistir del proyecto en 1889 y todos se fueron, todos excepto este tipo, Philippe Jean-Benoît Barilla, a quien llamaremos Philippe, ya que se convierte en la pieza clave de la historia, desde ya. Philippe, que había terminado siendo accionista en la compañía sucesora. O sea, quiebra la compañía Universal entre el 88 y el proceso de quiebra más o menos hasta el 1893, 94, en la que se constituye la nueva compañía del canal interoceánico, la nueva compañía del canal se llamaba. Entonces la nueva compañía se mantiene en toda esa década de 1890 con mínimo operaciones, con mínimo excavaciones, con a lo mucho 2.000 personas en planilla versus las 25.000 que habían tenido en planilla en su momento. Sucede la guerra de los 1000 días, que encima termina de desbaratar el país. Aquí la guerra de los 1000 días es muy fuerte porque Panamá era una provincia meramente liberal ante la mayoría conservadora que había en otras provincias de Colombia. Entonces los liberales pierden la guerra. Philippe es este ingeniero y empresario francés que está obsesionado con el canal, tanto que había puesto casi todo lo que tenía en este proyecto. Mientras que la mayoría de los inversores dijeron que no seguirían, Philippe dijo: yo voy a hacer lo que sea para que este proyecto funcione. Y lo que viene después es uno de los giros geopolíticos más increíbles de toda la historia conocida. Entran a la palestra un par de personajes, que son Teddy Roosevelt, que gana las elecciones en Estados Unidos. Entran las élites del Istmo, que ya habían sido parte de la élite liberal que perdió la guerra de los 1000 días, que estaban apoyando para que el Senado colombiano ratificara este tratado con Estados Unidos, pero el tratado es rechazado. Y eso actúa como un detonante en el que ya la gente aquí dice: estamos condenados. Empiezan a confluir todos estos intereses. Las élites de aquí, el presidente de Estados Unidos, Philippe Bunno Varilla, que lo que estaba tratando de hacer era vender los derechos de la nueva compañía del canal de alguna forma para recuperar algo de su inversión. En 1901, él trata de empezar a vender los derechos a los Estados Unidos por él decía $109 millones. Mandaron una pequeña expedición para poder identificar y evaluar las obras francesas. Entonces ellos ven toda esta vaina y dicen: eso no vale 109 millones, vale 40. Te puedo ofrecer 40 millones. Y de ahí sale la cifra de los 40 millones que todo el mundo escucha de la época de la separación. Las comunicaciones con Bogotá no eran las mejores y no se alzaban porque Colombia tenía un ejército que los iba a destruir. Empieza la conspira. En 1903 ya el sentimiento ha llevado a un grupo de panameños, por mencionar a los principales, son José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero y Federico Boy. Junto con otros empiezan a considerar la idea de que, ok, yo creo que la única forma que se hacer esta vaina es que nos separemos de Colombia. Empiezan conversaciones ya trianguladas entre un abogado neoyorquino llamado William Nelson con las élites, Philippe. Igual este ya es un tema en el que siempre hay mucha imaginación y conspira de distintos autores de que se siguen discutiendo de quién hizo qué. Philippe Bunno Varilla, por un viaje que hace a Nueva York y siendo amigo del subsecretario de Estado de Estados Unidos, él logra intermediar una reunión entre Manuel Amador Guerrero con la Casa Blanca. No dan una respuesta tan obvia. Lo que pide Bunno Varilla es que a él lo nombren ministro plenipotenciario del nuevo país para hacer el tratado del canal. Los separatistas, como ven que esta es la persona que tiene el acceso, con todo y que son extranjeros, no tienen otra opción que decirle: ok, tú vas a ser el negociador. Bunno Varilla logra informarles que han sido despachados la Armada estadounidense de ambos lados, de ambos mares, para poder proteger las ciudades de Panamá y Colón en el caso de que Colombia mande a atacar. So pretexto de que en ese momento quien tenía que garantizar la seguridad del ferrocarril era Estados Unidos. La neutralidad y el funcionamiento ininterrumpido del ferrocarril era la responsabilidad de Estados Unidos. Se habían dado intervenciones de Estados Unidos por esa razón. Entonces tenía el pretexto de que, ok, vamos a mandar barcos para evitar que algo suceda. Para Teddy Roosevelt esto fue muy tentador. Poder usar su nueva armada para liberar otro país y aparte iba a tener su canal. El alto mando colombiano sabe que algo va a pasar porque ya se ha filtrado información y lo que hacen es mandar tropas. Mandan un contingente de tropas desde Cartagena hacia la ciudad de Colón para asegurar que nada suceda. Ya las autoridades aquí locales, que ya están todas cuadradas entre ellos con los agentes del ferrocarril, ya está todo el mundo cuadrado, hacen una pequeña farsa y le dicen a los generales que estaban en el batallón colombiano que vino de tiradores: no, si lo estamos esperando, por favor, súbanse al tren, vengan acá a la ciudad de Panamá y en el siguiente tren vienen sus tropas. Los altos mandos del ejército colombiano
suben al tren, vienen a la ciudad de Panamá, los reciben como si fuera un recibimiento formal y apenas que pueden los ponen bajo arresto. Con la cabeza secuestrada, las tropas quedan como que, ok, entonces ¿qué hacemos? Y en ese momento aparecen los barcos gringos, cuya orden es no dejar que nadie desembarque nada, no permitan que desembarquen tropas. Todo esto Roosevelt lo estaba haciendo sin autorización del Congreso, cosa que después fue cuestionada y se escapó por tecnicismos legales que arguyó y se proclama la separación. Igual ese es un término que la gente siempre discute entre separación o independencia. El documento dice Acta de Independencia del Istmo, donde se dice que Panamá en lo sucesivo se separa de Colombia. O sea que están las dos palabras, usen lo que ustedes quieran, ¿no? Así que en noviembre de 1904 los panameños se declaran a sí mismos independientes, Colombia acepta a regañadientes y Panamá declara su independencia. Apenas que eso sucede, viaja Philip a Washington como agente confidencial, que era el título que en ese momento le podían dar la Junta Provisional de Gobierno, porque ellos no se atrevían a darle los plenos poderes hasta que ellos llegaran. Ahora Philip se reúne con Teddy Roosevelt y como el representante de Panamá ante Estados Unidos, escribe un tratado a nombre de los panameños con los Estados Unidos, donde le da derecho y soberanía sobre el canal de Panamá a los Estados Unidos, sin el conocimiento de los panameños. De ver como si en verdad él fuera el ministro plenipotenciario y que trajo sus cartas credenciales. O sea, que él es el enviado de Panamá. Hacen verlo así como si fuera lo formal cuando él no tiene cartas credenciales. Él no tiene plenos poderes en ese momento. Él va adelantado y cuando hace esto, básicamente agarra el tratado Herranjay, el que había rechazado el Senado colombiano, y lo simplifica de una manera tal que es mucho peor para Panamá y mucho más beneficioso para Estados Unidos. Se inventa una redacción en la que básicamente él innova en el derecho internacional, dando la zona a Estados Unidos con derechos como si fueran soberanos sobre la zona. Hace esto todo un par de noches y lo firman sin que llegue la delegación oficial, que llega un par de horas después de que han firmado el documento y entran obviamente en pánico. Hay una historia dice que Federico Boy le dio un puñetazo en ese momento, ya no se podían echar para atrás. El daño estaba hecho y la excusa de él es que las condiciones tenían que ser lo suficientemente favorables para que el Congreso gringo lo aprobara sin mayor debate, porque si no Colombia podía actuar y retomar o contraproponer otra cosa. Entonces ese siempre va a ser el dilema moral de la separación, ¿no? De que este tipo vendió el país, que no era suyo, por razones que también tienen cierto peso. Se da la separación y los gringos compran los derechos de la compañía por 40 millones y se estipulan ciertas indemnizaciones para la República de Panamá, para Colombia, y se suscribe el tratado el 18 de noviembre de 1903. O sea, es casi inmediato. Entonces en 1904 empiezan las obras. No fue una separación violenta. O sea, no hubo un derramamiento de sangre. Fue algo sumamente rápido y esa fue una de las tragedias más grandes que ha sufrido Colombia, porque le quitaron el departamento que más ingresos le daba. El ferrocarril le daba ingresos muy grandes a Colombia en ese momento. De la nada te quitaron el acceso a los dos mares, el punto estratégico, el ferrocarril y quedaste... Ahora venían los militares norteamericanos a tomar la tierra que según el tratado de Philip era de ellos. Por ejemplo, cuando los franceses trataron de hacer el canal, usaron contratistas privados, decenas de contratistas con distintos tipos de maquinarias que aún no estaban estandarizadas para la época. Los costos de construcción del canal francés se han elevado mucho entre la excesa compra de mecanismos, corrupción y especulación, y más porque era una compañía privada. En el caso de Estados Unidos se vuelve una empresa de Estado en el que no puedes malgastar el dinero porque es de los contribuyentes norteamericanos. Es gobierno federal quien está haciendo la construcción en este momento. El Senado y el Congreso están encima. Todas las audiencias que se hacen diciendo ¿para qué va tal dinero? ¿Para qué tanto? ¿Para qué necesitas 10,000? Entonces hay una fiscalización mucho más grande, uno. Dos, comprenden dentro del primer año o dentro de los primeros 2 años, comprenden que no pueden hacer un canal a nivel. Esta vez los norteamericanos aprendieron de los errores de los franceses. Usaron vías de tren para sacar toda la tierra. Así el lodo no cedía por las lluvias y no retrasaba el trabajo, evitando muchos accidentes. Además, aprendieron a drenar el agua de la tierra para que los mosquitos y esas enfermedades no fueran el principal problema. Tienen que hacer un canal con esclusas. Irónicamente hablando, o sea, antes de que siquiera se empezara el canal francés, habían hecho un congreso en París para determinar el diseño. Y un francés que era el colmo, había dicho, tienes que hacer un canal con esclusas, con 2 represas y 2 lagos. El diseño que hoy existe. Él dijo, si ustedes tratan de hacer un canal a nivel, van a morir 50,000 personas. Y fue como un sueño premonitorio, porque eso es exactamente lo que pasó. No murieron 50,000 personas, pero murieron miles de personas y fracasaron. Y los gringos básicamente terminaron usando el mismo diseño conceptual 50 años después. Reconfiguran la
forma en la que van a hacer el canal, que implica mucho menos excavación. Tienes que represar el río Chagres en la parte más cercana a su desembocadura en Colón. Tienes que represar el río Grande, que desemboca en el Pacífico, y se crea el lago Gatún, que es un proceso que toma mucho tiempo porque, uno, tienes que construir las represas, dos, tienes que expulsar personas que viven en medio de la ruta porque vivían 40.000 personas en el centro del país. Al principio los Estados Unidos no pensaban siquiera de que la zona iba a ser solamente para Estados Unidos. Todavía no se pensaba que se iba a expulsar a la población. Eso va evolucionando a través de los años de construcción. Los pobladores, en su mayoría indígenas, aún hoy sienten los vestigios de esa mudanza obligada. Los Estados Unidos, dentro de las responsabilidades que ellos adquirían, era sanear las ciudades de Panamá y Colón. Crean todo el sistema de desagües y en ese momento se eliminan los aljibes, se eliminan los pozos y baja muchísimo la transmisión de la malaria. Se encargan de eliminar todas las fuentes de agua malsana de canto a canto de mar y eliminan la fiebre amarilla prácticamente, que había diezmado a los franceses. Las muertes por enfermedad caen estrepitosamente para 1908, 1909, que ya estaban construidas las infraestructuras de salubridad. Crean los hospitales que se montan sobre los que ya habían hecho los franceses. O sea, el hospital Gorgas, que estaba en el Cerro Ancón, está en el mismo sitio donde está el hospital de los franceses antes, que era un hospital de muy buen nivel en su momento. Y se montan también sobre eso para hacer toda la infraestructura de salud. Empiezan a diseñar un urbanismo dentro de la zona del canal. Empiezan a dividir a las clases de trabajadores y ahí empieza el famoso el Gold Roll y el Silver Roll, la planilla de oro y la planilla de plata, en la que a los ciudadanos americanos los estableces para que se les paguen dólares americanos en oro y al resto se les pagase en moneda local de plata. Se crea este sistema doble planilla en el que eventualmente se va mezclando con el racismo y se vuelve un sistema de segregación racial por planilla que está todo menos en papel. Crean oficinas de correo con ventanillas distintas, por ejemplo. Creas comedores distintos, hacer servicios públicos distintos dependiendo y viviendas distintas dependiendo de quién era Gold o Silver, con muchas mejores amenidades para los Gold, los americanos. Blancos en su mayoría, aunque sí había algunos negros americanos dentro del Gold Roll. Eventualmente lo que hicieron fue dejar de contratar. Contrataban blancos nada más. Cuando pasan una serie de ingenieros a lo largo de la construcción, el primero renuncia como al año o lo botan. Es una combinación de cosas y el tipo odiaba estar aquí. El segundo es John Stevens, que era un ingeniero de ferrocarriles que hace que el movimiento de tierra sea mucho más rápido y logra que el récord de excavación. Y él empieza a hacer toda la urbanización. Eventualmente él renuncia un par de años, como en 1907. Roosevelt dice, yo tengo que poner a alguien que no pueda renunciar. O sea, yo no puedo tener ingeniero en jefe que me están renunciando a cada rato. Y pone al coronel del ejército, George Washington Goethals. Goethals es como que no tienes opción, tienes que terminar esta obra. Es una orden. Es una orden, o sea, tu prestigio militar depende de que tú termines esta vaina. Él logra tener casi poderes omnipresentes sobre la zona del canal porque Roosevelt se los da. Dice que haz lo que tengas que hacer para terminar esta obra y en efecto lo hace. Haciendo récords de excavación, muchos accidentes de por medio por dinamita. La obra era extremadamente peligrosa donde la vieras y aún así en la construcción americana murieron también, creo que eran un aproximado de 6.000 personas. Con todo y que las enfermedades y las condiciones habían mejorado. Se va configurando la zona del canal poco a poco. En 1913 se expulsa a la población panameña de la zona del canal y es la orden de despoblamiento. Entonces se establece una comisión mixta entre el gobierno panameño y la compañía del canal que se llama la ICC, la Isthmian Canal Commission, que tienen que determinar las indemnizaciones para la gente que vivían en sus pueblos y lo van a alargar. Y ahí se determinan las indemnizaciones y empiezan a indemnizar a la gente, etc. Y es un proceso de indemnizaciones entre la ICC con su comisión mixta y el ferrocarril, que pasaba también y tenían que mover la línea del ferrocarril porque se iba a inundar los lagos. Entonces, o negociabas con la línea del ferrocarril si tus tierras pasaban por ahí y adquirías un deal menos bueno, o con la comisión mixta, pero demoraban más. Eventualmente los pueblos se mudan a lugares donde pierden su razón de ser poblados porque su razón original era una ruta de paso, era una ruta de tránsito. Por 400 años habías estado ahí, muchos de ellos. Generaciones de negocios, de agricultores, de tradiciones, de municipios, de pueblos. En Gorgona se llama Nueva Gorgona, porque Gorgona estaba en la zona. Estaba al borde de lo que hoy es el canal. No se inundó completamente, pero igual dijeron eso va a ser afectado por las horas, hay que moverlo. Si tú vas a agarrar la transísmica, vas a ver un par de pueblitos que se llaman Nuevo Algo. Todo lo que tenga un nuevo es porque lo sacaron de la zona. Está Nuevo Limón, Nuevo Chagres, que lo sacaron ni siquiera porque el canal pasaba por ahí. El poblado de Chagres lo expulsaron en 1916, años después de terminar el canal, que termina en el 14, 2 años después. Los expulsan porque dicen que bueno, el tratado dice que Estados Unidos puede solicitar tierras que sean necesarias para la
la protección estratégica del canal, la defensa. La desembocadura del río Chagres es un punto de defensa estratégica, por algo tiene un fuerte. Y por eso el fuerte San Lorenzo está en medio de la selva. No es porque está solito, es porque lo dejaron solo. Ahí están los restos del pueblo. Tú llegas al fuerte, en la carretera, a tu izquierda está el pueblo. Tú bajas ahí y ves los cimientos de la iglesia. Ves los cimientos de lo que eran casas. Está superficial, lo puedes ver. Pasas al lado del monte y no te das cuenta. Como esto también está nuevo emperador. Está en Arraiján, lo sacaron de emperador que estaba en la zona. Y así, se crea esta zona en la que solo van a ocupar habitaciones y casas las personas que estén relacionadas con el canal, con la operación del canal. Deja de ser una zona urbana, una población natural que estaba ahí por el desarrollo normal de una demografía, a que ahora solo los que estén ahí tienen que ver con el canal. Eventualmente se quedan los trabajadores del canal post terminación de la obra, ya empiezan a nacer personas, o sea, ya durante la construcción empiezan a nacer una generación de personas que crecen en la zona del canal, que son los primeros Sonians. Empiezas a crear una población que tiene una identidad relacionada a una tierra que para ellos es de ellos porque ellos la movieron y la hicieron como se ve, pero que era de un país antes. Técnicamente era de ese país todavía. Pasan 50 años y esa generación crece y se vuelven los Sonians, que defienden acérrimamente su casa en los años 50 y en los años 60 hasta que eventualmente se firman los tratados en el 77. Pero eran gente que llevaban ahí 3 generaciones. El sentimiento de ellos también era válido de sentirse que me estás quitando mi casa. Yo crecí aquí, mi papá trabajó en la época del canal francés, mi abuelo estaba también en las obras del canal. O sea, es como que, y ahora yo no me tengo que ir. Pero claro, entonces tenías al resto del país que bordeaba la zona del canal diciendo, ustedes nos robaron en 1903. Ese no era el trato. Y es toda esa negociación generacional por 70 años hasta que se firman los tratados en el 77 y se devuelve oficialmente, se disuelve la zona y se va la presencia norteamericana en el 99 oficialmente. Y pasa a las operaciones tras un proceso de entrenamiento a la población panameña para pasarle el canal, las operaciones formales a finales del siglo. Y eso es lo que sucede, básicamente. Claro, o sea, es súper simplificado porque hay muchas cosas más de por medio, pero en esencia... Obviamente, en la segunda parte de este capítulo vamos a descubrir cómo vivían estos estadounidenses que habían nacido en el territorio de la zona, que eran conocidos como Sonian. Aparte, cómo vivían los panameños que estaban por fuera de este territorio, que ellos se sentían indignados y querían recuperar su territorio. ¿Quién era el verdadero dueño? ¿Quién tiene la razón? No se lo pierdan.